informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su gentileza y su amable audiencia. Hoy nos honra presentarles a nuestro invitado. Se trata del obispo de la diócesis de Los Teques, Monseñor Freddy Jesús Fuenmayor Suárez. Pero hoy con una información muy importante, porque estamos precisamente celebrando los 25 aniversarios de la ordenación episcopal de Monseñor. 25 años, que se dice fácil, como obispo de la diócesis. Bienvenido, Monseñor, muchísimas gracias por ofrecernos parte de su tiempo para hablar acerca de estos 25 años. Sí, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a todos los televidentes. Me siento muy contento de estar con ustedes y compartir pues este acontecimiento personal y eclesial. Son 25 años de ordenación de obispo. Porque ya de sacerdote tengo 43 años, que es el tiempo de mi ordenación como presbítero, que decimos nosotros en la iglesia. En el 76 tengo En el 76 me ordené sacerdote. Sacerdote. Sí, que presbítero decimos también, en la iglesia de San Antonio de los Altos. Qué bonito. Sí, ¿Y eso que usted aquí de en Maracaibo? Miranda, sí, pero un zuliano que por supuesto no ha perdido su sentimiento de ser zuliano, pero que se ha sembrado en el estado Miranda, de manera que soy también mirandino de adopción. Porque se preparó en los Altos Mirandinos para ser sacerdote. No, la preparación fue más bien porque fue en San Antonio. En Caracas y en el seminario de Caracas, también parte en Roma, pero lo hice sobre todo en los últimos años de seminario, perteneciente a la diócesis de Los Teques. Es decir, los seminaristas tienen una pertenencia, ¿no? Esa pertenencia es a una diócesis. Aquellos que no son religiosos, consagrados a una congregación religiosa. Entonces yo me ordené como sacerdote de la diócesis de Los Teques. Años después, en 1994, fui elegido obispo de Cabimas, es decir, en mi tierra natal. Aunque dice por ahí que nadie es profeta en su tierra, dijo Jesús, pero usted sí fue en ese momento. Sí, me fue muy bien, allá en la costa oriental del lago, o sea, todo lo que está frente a Maracaibo, desde la bahía del Tablazo en el Golfo de Venezuela hasta los confines con Trujillo, que es precisamente el territorio oriental del estado Zulia, y allí estuve 11 años de obispo y luego me trasladaron en el 2005 a la diócesis de Los Teques, a la que pertenecía como presbítero, como sacerdote, y ya llevo 14 años aquí de obispo de la diócesis de Los Teques. También muy contento de estar ejerciendo el ministerio episcopal aquí en esta diócesis. Acabo de celebrar los 25 años con mucha alegría, bien acompañado por compañeros obispos, por sacerdotes y por los fieles que estuvieron presentes en la catedral el día 27 de abril. En una Eucaristía, ¿no? Sí, muy, muy hermosa, muy sentida, aunque el aniversario propiamente tal es el 23 de abril. Y estaba su familia ahí también, ¿no? Sí, mi mamá, mis dos hermanas, tengo un hermano que está actualmente fuera del país, y bueno, mi papá ya difunto, él estuvo presente en la ordenación de obispo y bueno, ahora está ya gozando de la presencia de Dios. Monseñor, nos gustaría que usted nos cuente un poquito, porque como decíamos inicialmente, 25 años se dice fácil, y de manera muy particular 14 acá en los Altos Mirandinos, en Los Teques y los Valles del Tuy, Sí, que es lo que comprende la diócesis. La diócesis de Los Teques. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Primero, cuando usted llega de Cabimas a asumir las riendas de Los Teques, de la diócesis de Los Teques, esa impresión inicial del pueblo, de la responsabilidad y la evolución hasta nuestros días. Bueno, no era yo un extraño, por supuesto. O sea, había ejercido mi ministerio como sacerdote en la diócesis de Los Teques. No mucho tiempo porque
la Arquidiócesis de Caracas, en la persona del cardenal José Alí Lebrun, en el año 1982, le pidió a Monseñor Pío Bello, que era mi obispo de Los Teques, para formar parte del equipo de formadores del Seminario de Caracas, que es el Seminario Santa Rosa de Lima, un seminario con carácter nacional que recibe alumnos de todas partes de Venezuela. Allí estuve 3 años de vicerrector y 9 años de rector. Estuve 12 años en el seminario. Y entonces me eligieron como obispo de Cabimas. Estuve 11 años en Cabimas y después de 23 años sin haber ejercido el ministerio en Los Teques, vine como obispo de Los Teques. No era un extraño porque los compañeros sacerdotes que ya habían sido compañeros cuando yo ejercí como presbítero en la diócesis, estaban allí y bueno, los nuevos sacerdotes y la gente, pues era la gente que yo había conocido y bueno, la gente nueva de Miranda, pero yo me sentía verdaderamente insertado en el ambiente del estado Miranda, en el ambiente de Los Teques, de los Valles del Tuy, y me ha ido muy bien en realidad. Me siento muy contento. Estos 14 años han sido 14 años trabajando con los sacerdotes y con la gente, y los frutos, bueno, Dios lo sabe cuáles habrán sido los frutos, pero he tratado de ejercer el ministerio predicando la palabra y tratando junto con los demás, siempre en equipo, de organizar el trabajo pastoral de la diócesis. ¿Cómo es un día de un obispo? Que más o menos cuéntenos un día ahí activo. Hay que levantarse temprano porque hay que dedicar tiempo a la oración y a veces algunas cosas personales. En mi caso, por ejemplo, yo tengo animalitos, esas mascotas de las que uno se va a veces llenando, que si un gatico, que si loros, etcétera. Me dedico pues le gustan los pajaritos. Sí, atender a sus atenderlos, pero digamos no tanto tiempo, ¿no? El tiempo suficiente, el tiempo para la oración es el tiempo fuerte, y luego prepararme para los deberes diarios, bien sea ir a la curia diocesana o también algún compromiso que uno puede tener en algún lugar de la diócesis, o simplemente tener que trabajar en la misma casa, en la oficina, con la computadora, haciendo las cosas que uno necesita hacer, de escribir, etcétera. Y en fin, así transcurre la jornada. Después del almuerzo, un breve descanso, y después también a seguir trabajando en las cosas que se refieren al trabajo pastoral de la diócesis, siempre dedicando un tiempo del día a la oración, ¿no? Los sacerdotes estamos, digamos así, comprometidos moralmente, por no decir obligados, ¿verdad? Porque no lo debemos asumir como obligación, sino como un deber, a por lo menos 5 veces al día dedicar un rato de oración a través de la recitación de lo que llamamos la liturgia de las horas, mejor conocido como el breviario, ¿no? Yo no sabía que los sacerdotes tenían esas indicaciones, como los musulmanes que tienen que orar con vista a la Meca, ¿no? Los sacerdotes tenemos esa obligación moral de devoción a Dios y de momentos fuertes de oración, de santificación de las horas del día, de la mañana, del mediodía, de la tarde, y por supuesto la celebración de la Santa Misa o de la Eucaristía, que lo hacemos diariamente. Si no tenemos un compromiso fuera, yo celebro en la casa, en la pequeña capilla, el pequeño oratorio que tiene la casa donde vive el obispo, celebrando con mi hermana, mi mamá, y luego pues haciendo las cosas normales, compartiendo también las comidas con los que me acompañan, que son precisamente mi mamá y mi hermana. Mi mamá, que ya tiene 91 años de edad y que todavía está Y qué bendición, ¿verdad? Tener a su madre con usted. Y todavía hace arepas en la mañana, imagínense, a los 91 lo consiente, años. lo consiente. Por supuesto, desde luego, sí. Sí, hombre. Qué sí, bonito, es una vida pues normal como la de cualquier persona, solo que es un obispo que tiene como sacerdote
deberes, misión. Mejor dicho, más que verlo desde el punto de vista del deber o de la obligación, es la misión que tenemos de guiar a la Iglesia en este territorio llamado diócesis, que comprende los Altos Mirandinos y los Valles del Tuy. Todo oficio o toda actividad siempre tiene sus anhelos, sus problemas, las dificultades, las inquietudes, las cosas por hacer. En el caso de la misión que usted está cumpliendo, de su ministerio, ¿cuáles son las preocupaciones en este momento en una Venezuela que todos sabemos que está viviendo un momento muy difícil desde todo punto de vista? Bueno, primero la preocupación es hacer que el Evangelio llegue al mayor número de personas, o sea que las personas y sobre todo los que nos corresponde a nosotros pastorear, que son los fieles católicos, se encuentren con el Señor, con Jesucristo, y logren orientar y transformar su vida por medio de su fe en Jesucristo y por medio de su participación en la vida de la comunidad cristiana, de la iglesia, que se vayan formando también como buenos cristianos. Y por supuesto la preocupación de lo que pasa en la sociedad, porque no somos ajenos, estos fieles nuestros, de los cuales nosotros formamos parte, porque somos el pueblo de Dios, todos somos el pueblo de Dios, no somos los pastores aquí, el obispo, los sacerdotes, los diáconos, y por allá el pueblo, no, el pueblo somos todos, el pueblo de Dios, y nosotros vivimos y sentimos los problemas que el pueblo vive, el sufrimiento del pueblo también en esta difícil situación que ha llegado al límite de lo que podemos llamar una crisis humanitaria en lo que se refiere al aspecto de la alimentación, de la salud, de la atención médica en los hospitales, del salario que no alcanza, de la angustia por los hijos, en fin, son todas esas cosas que nos ha llevado como iglesia precisamente a abrir un espacio para tratar de también ayudar materialmente a las personas, y eso se hace a través de la acción social de la iglesia, que entre nosotros se plasma en la obra de Cáritas Diocesana y a través de las Cáritas parroquiales, y también la obra que llevan adelante los párrocos y los sacerdotes, los grupos cristianos en cada una de sus parroquias, de poder paliar un poco, no de solucionar, porque no tenemos en las manos la solución, es un problema mucho más complejo, ¿verdad? Pero por lo menos de paliar la difícil situación que vive el pueblo venezolano. En este caso, el pueblo que pertenece a la iglesia que peregrina en los Altos Mirandinos y los Valles del Tuy, y también de aquellos que no pertenezcan a nuestra fe, porque no se le va a negar a alguien un pan preguntándole si es católico, sino que si necesita pan, pues le damos pan, si necesita medicina, le damos la medicina. Todo eso en las posibilidades que también tenemos, ¿no? Porque Monseñor, son limitadas. Como todas las instituciones, la Iglesia Católica pues tiene una historia y ha tenido una evolución. Nos gustaría en la próxima parte que usted nos dé su visión acerca de esa evolución y cómo usted considera que se establece la relación de la Iglesia en este momento, no solo con los más vulnerables, los ancianos, los niños, sino con la sociedad en líneas generales. ¿Cómo observa usted que la Iglesia Católica ha evolucionado en estos tiempos? Y como siempre decimos en Venezuela de manera muy particular, porque estamos viviendo una situación muy difícil. En la próxima parte del análisis de nuestro invitado en el marco de sus 25 años de ordenación episcopal. Informativo Mira TV está en ti. Muy contenta de poder compartir con ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, esta conversación con el obispo de la diócesis de Los Teques, Freddy Jesús Fuenmayor Suárez, un hombre pues que ha consagrado su vida precisamente a la evangelización y a dar todo su amor a quienes más lo requieran, y hoy está precisamente dando ese testimonio a través de 25 años de regir los destinos de una parte geográfica muy importante para todos nosotros, como es desde 14 años Los Teques y
una zona muy difícil como lo es los Valles del Tuy también. Habíamos quedado pendiente con Monseñor para que él nos cuente cómo observa él la evolución de la iglesia, que se ha visto siempre pues una institución muy poderosa, muy fuerte, con unos parámetros bien marcados, pero que hoy nos gustaría saber cómo ha evolucionado esa relación con los vulnerables, con las personas, con quienes son, como ustedes dicen, el rebaño, ¿no? Y Sí. los que no son el rebaño también. Claro, por supuesto. Porque habrán uno que otro por ahí que también tiene incidencia y Claro, hay que claro, atenderlo, ¿no? claro. Bueno, precisamente hace 50 años, en el año 1962, para ser más exacto, y finalizó en el año 1965, de modo que en el 2015 se cumplieron esos 50 años. La Iglesia, por acción, iniciativa del Papa Juan XXIII, convocó a la celebración de un concilio, ¿no? Un concilio, el Concilio Ecuménico Vaticano II. Se había celebrado hacía 100 años más o menos atrás el Concilio Vaticano I. Ese concilio tenía el objetivo de, como decía el Papa Juan XXIII, abrir las ventanas de la iglesia para que entrara aire fresco, es decir, para que la iglesia se abriera también al mundo, para que los problemas del mundo fueran sentidos de una manera más palpable y la iglesia pudiera ayudar a la solución de esos problemas, es decir, una preocupación por el mundo entero, sin, por supuesto, modificar lo esencial de su doctrina, de su fe, ¿verdad? O sea, porque tampoco se puede pretender que la iglesia debe adaptarse al mundo de una manera tal que piense todo lo que el mundo piensa. Por ejemplo, que deje de ser lo que es su claro, esencia, ¿no? Hay cosas en las cuales nosotros como iglesia, basándonos precisamente en el Evangelio, creemos firmemente en ciertas cosas que a lo mejor la mayor parte de la sociedad tiende a rechazar o a no creer. Pero de todas maneras se establece un diálogo de la iglesia con el mundo para una mejor comprensión de los problemas humanos y para una mejor iluminación a la luz de la fe, ¿no? Entonces esto lo hizo la iglesia en todos los campos, en el campo de la comunicación, en el campo de la educación, en el campo también de la expresión, es decir, cómo poder expresar mejor las cosas que se refieren a Dios y a la iglesia para que la gente pudiera comprenderlo. Una de las primeras cosas que hizo fue decidir hacer la celebración de la misa, en lugar del latín, hacerla en la lengua nativa de cada región, cada país, para que la gente pudiera participar mejor y que pudiera son comprender. cambios que parecieran simples, pero son Sí, cambios pero profundos, ¿no? en aquel tiempo Muy significó muchísimo, ¿verdad? Y así otra serie de cambios, digamos un ayornamiento, que es una palabra italiana que quiere decir un ponerse al día sin renunciar a sus convicciones y sin ceder a las tendencias o cosas de este mundo, ¿verdad? Esa apertura, digamos que es simultánea, es decir, la iglesia se abre para recibir y para dar. Por supuesto. O sea, también para recibir, por también ejemplo, para estimular recibir, la ordenación sacerdotal, estimular la interacción en líneas generales. Bueno, hay cosas en las cuales, por ejemplo, digamos, la iglesia permanece firme en lo que piensa, ¿no? Porque así ha sido la tradición de la iglesia, es una tradición sana. Por ejemplo, la iglesia católica, a diferencia, por ejemplo, de la iglesia anglicana o de algunas iglesias protestantes, ordena para el ministerio solamente varones, ¿verdad? Eso es considerado a veces por el mundo como una especie de atraso, como una especie de machismo, etc. La iglesia católica no lo ve así, lo ve de otra manera, basada fundamentalmente en lo que encontramos en el mismo Evangelio y en la misma enseñanza de Jesús. Otras iglesias han abierto, digamos, la posibilidad de que se ordenen mujeres. Eso podría ser un ejemplo. ¿No han cedido, por ejemplo, en la jerarquía de la mujer dentro de la iglesia? Por asumir mejores sí, o sea, cargos, dentro no sé, de la iglesia, por supuesto, se ha abierto el panorama para que las mujeres participen
de las tareas que la Iglesia hace en relación a la difusión del Evangelio, a las tareas que tiene que cumplir en la Iglesia, que antes era impensable que la hiciera una mujer, etcétera. Ahora hay religiosas, ahora hay mujeres laicas también que asumen ciertos compromisos, ¿no? En eso sí, por supuesto, pero en lo que se refiere, digamos, a doctrinas fundamentales y actitudes fundamentales, la Iglesia ha permanecido siempre fiel a las enseñanzas del Evangelio, pero con una gran apertura a la comprensión de la situación, digamos, de los hombres y mujeres de este mundo, ¿no? Una de las cosas donde se ve mucho más claro eso es en el aspecto social. La Iglesia antes quizá podríamos encontrar actitudes más o menos conservadoras en lo que se refiere a lo social. Hoy en día la Iglesia tiene la apertura suficiente para poder enseñar lo que ha sido siempre su doctrina en lo que se refiere a la dignidad humana, al respeto de los derechos fundamentales de la persona, y los defiende. Y los sacerdotes tienen la potestad de comunicar en base a esos derechos, por ejemplo, y eso de alguna manera toca un poquito el aspecto político. Por ejemplo, si vamos a defender los derechos humanos, obviamente eso está inherentemente vinculado al aspecto político, que son los que pueden vulnerar los derechos humanos. Tanto es así que la Conferencia Episcopal tiene una comisión que se llama Comisión de Justicia y Paz, en las cuales convergen las asociaciones o grupos de defensa de los derechos humanos. Y por ejemplo, cuando la situación política se torna grave y hay violaciones graves de los derechos humanos, siempre la Iglesia, a través de esos organismos, está presente para no solamente defender a la persona, asistirla si hay que asistirla jurídicamente, sino también para levantar su voz, para pedir que se detenga y respeto a los derechos de la persona. Por ejemplo, todo lo que se refiere al derecho a la alimentación, el derecho a la salud, son derechos fundamentales de la persona. Si esos derechos son violados porque no se atiende el problema de la alimentación, de la salud, de los salarios, allí los organismos de la Iglesia que se dedican especialmente a la defensa de esos derechos asumen su postura y fijan posición, y además asumen postura tratando de que esas cosas se realicen. Y utilizando los medios de comunicación, después precisamente del Concilio Vaticano II, ¿no? Por supuesto. Que se abren a través de la utilización. Hay una apertura hacia los medios, la misma Iglesia tiene medios en donde los puede tener, en fin. Es una digamos, como, entre comillas, modernización de lo que es la acción evangelizadora de la Iglesia. Monseñor, estamos precisamente realizando este programa en base a que usted acaba de celebrar 25 aniversario de ordenación episcopal, y es un tiempo, es una vida, ¿no? Una vida. Sin embargo, nos gustaría intimar un poquito más en lo que significa este gran compromiso que usted asume como ser humano, y que nos cuente qué le falta, cuál es su sueño desde esta posición que tiene dentro de la Iglesia por hacer en esta región que lo ha acogido durante 25 años. Bueno, sencillamente quizás poder tener más tiempo y oportunidad, porque a veces la situación social y política también ha impedido el realizar ciertas cosas que uno desearía, como es una mayor presencia en las comunidades, sobre todo las más alejadas, ¿no? Es decir, creo que me falta tiempo, es decir, es la angustia de no tener el tiempo suficiente para poder hacer todas las cosas que hay que hacer y poder llegar a todos los lugares donde desearía llegar. Y lo que usted ve como la guinda de su ministerio, para decirlo en términos de chuchería, que yo soy muy chuchera, de una tortica, ¿cuál es lo que usted considera su parte consentida de todo lo que ha hecho como obispo? Bueno, son muchas cosas, porque uno no tiene, digamos, una preferencia especial, pero una de las cosas que quizá no he podido lograrlo porque la situación, digamos, no lo ha permitido, es el poder tener muchas más vocaciones al sacerdocio y por supuesto también a la vida consagrada. El tener tantas vocaciones que pudiera
sentirse uno impulsado a tener un seminario, ¿no? Cuando estuve en la diócesis de Cabimas, fundé un seminario menor que después aprovechó muy bien el obispo que me sucedió, porque logró convertirlo en un verdadero centro vocacional en la diócesis, y eso le dio a la diócesis de Cabimas abundantes vocaciones. Eso no lo hemos podido realizar aquí. Es un anhelo, y por eso pues siempre estamos pidiéndole al Señor, contando con la colaboración, por supuesto, de los sacerdotes, que podamos, digamos, aumentar mucho más el número de vocaciones al sacerdocio. De modo que el seminario debería ser, digamos, el consentido, si se quiere, la obra vocacional de lo que uno pudiera realizar en el ministerio. Y el acercamiento a la gente, acercarse a la gente. Yo creo que en ese sentido, no que me he sentido satisfecho, pero sí me he sentido muy contento de que cada vez que puedo hacer una celebración, que puedo quedarme allí a saludar a la gente y conversar con la gente, y cada vez que pueda hablar con las personas y aconsejarlas, eso es la satisfacción más grande que uno pueda tener en la vida. Monseñor, ya no solamente quiero que usted nos ofrezca su bendición, sino también su mensaje para despedirnos, felicitándole por ese trabajo tan arduo que ha realizado y deseando que tenga muchos años más para dar su amor profundo a todas las comunidades. Bueno, en primer lugar, desear que ojalá nosotros podamos encontrar para nuestra patria Venezuela caminos de verdadera realización como nación, en la cual todos tengan las oportunidades para no tener que emigrar, para no tener que irse de Venezuela, que tengan un trabajo digno, que con los salarios que tengan puedan enfrentar todas las dificultades y las necesidades que tienen. Ese es mi mayor deseo. Y en segundo lugar, el pedirle al Señor que derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y lo hago con la fórmula clásica que usamos nosotros para dar la bendición, ¿verdad? Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Y que la Virgen Santísima, ella, nuestra compañera de camino, nos ayude a caminar hacia el encuentro con el Señor Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor. Qué linda bendición. Además que muy contenta de compartir con usted este momento tan grato. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación y bueno, haber estado con ustedes me produce mucha alegría. Amén, qué bueno. Muchísimas gracias a ustedes también, nuestros queridos y distinguidos televidentes, por permitirnos estar allí cerca de ustedes a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. Les recordamos que este programa usted también lo podrá ver a través de www.gentedehoy.com. A nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Informativo Mira TV está en ti.